Desde pequeña, Elena había crecido con una noción muy clara del amor, algo distante, complicado y, sobre todo, no prioritario. Había aprendido a observar el mundo con una mezcla de dulzura y escepticismo, especialmente al ver a su madre vivir de decepción en decepción y a su padre huir de cualquier compromiso. Por eso, cuando se mudó a la ciudad universitaria para iniciar una nueva etapa de su vida, lo hizo con la determinación de concentrarse en su carrera de arquitectura, en sus amigos y en su propio equilibrio emocional. Lo último que esperaba era que el amor llegara como una tormenta de verano, súbito, desconcertante y completamente fuera de control. Su mejor amigo, y también su hermano gemelo, se llamaba Elías. Compartían desde el vientre una conexión inexplicable, hecha de silencios entendidos, miradas cargadas de sentido y un humor privado que nadie más comprendía. Elías era su ancla, su equilibrio, su extensión natural. Pero aquel otoño, Elías regresó de un viaje de intercambio con una sorpresa. Había pasado todo el verano con su hermano gemelo, Ezequiel. Elena se quedó helada al escuchar ese nombre. Sabía que su madre había dado a luz a 2 niños, pero Ezequiel había sido adoptado por una familia del norte del país por razones que nunca se explicaron del todo. Desde entonces, apenas sabían el uno del otro. Pero ahora, por un giro del destino, Ezequiel había decidido venir a la ciudad por unos meses, para conocer a su otro hermano, y a la vida que podría haber tenido, como dijo con media sonrisa cuando lo presentó. Elena lo vio entrar al departamento con la misma expresión despreocupada de Elías, la misma sonrisa torcida, los mismos ojos café oscuro, la misma manera de caminar, y sin embargo, algo era distinto. Ezequiel tenía una forma de mirar que traspasaba, una calma eléctrica en su presencia que le erizaba la piel. Aquel primer encuentro duró apenas unos minutos, pero bastó para que Elena sintiera que algo en su mundo había cambiado. Era como si hubiera estado caminando por un sendero conocido y, de pronto, se abriera una bifurcación que no sabía si debía tomar. Durante las semanas siguientes, Ezequiel se convirtió en una constante inesperada. A veces coincidían en la cocina del departamento que compartía con Elías, otras en la biblioteca del campus o en los pasillos donde él parecía aparecer como si el universo lo colocara allí a propósito. Cada vez que hablaban, la conversación fluía con una naturalidad desconcertante, como si fueran 2 personas que se conocieran desde hace años, como si ya supieran cómo reírse del mundo, cómo moverse en sincronía sin ensayar. Elena se encontraba riendo de verdad, perdiendo la noción del tiempo, olvidando por completo que ese rostro idéntico al de su hermano debía, por sentido común, producirle familiaridad, no mariposas. Lo más perturbador era que no podía contárselo a nadie. ¿Cómo explicar que estaba enamorándose de alguien que era exactamente igual a su hermano sin sonar como una loca? Aunque ella misma sabía que no era así. No era su hermano. Era Ezequiel. Su voz era más grave, su risa más pausada. Él la escuchaba con una atención que a veces parecía peligrosa, como si intentara comprenderla más allá de sus palabras. Él no era Elías. Y eso era precisamente lo que la confundía. Una noche, después de una cena en casa, Elías se fue a dormir temprano, y Elena se quedó recogiendo los platos mientras Ezequiel la ayudaba en silencio. Cuando terminaron, se quedaron los 2 en la cocina, con una copa de vino entre las manos, el reloj marcando una hora absurda y una tensión que flotaba como humo entre ellos. Fue entonces cuando él se acercó apenas un paso y dijo, en voz baja: «No sé si está mal decir esto, pero cada vez que te veo, siento que el tiempo se detiene». Elena tragó saliva. No podía moverse, no podía siquiera pensar. Solo lo miró, con el corazón retumbando en las costillas como si buscara escaparse. «Yo tampoco sé si está bien», murmuró, «pero me pasa lo mismo». Y en ese silencio compartido, entre miradas que no se atrevieron a convertirse en contacto físico, entre la fragilidad del momento y la urgencia de lo que ambos sentían, Elena supo que había cruzado un umbral del que ya no podía regresar. Porque a veces el amor llegaba así, disfrazado de error, con el rostro más inesperado, y con la fuerza suficiente para desordenarlo todo. A partir de aquella noche, algo invisible se instaló entre Elena y Ezequiel. No fue un romance declarado ni una pasión impetuosa. Fue una corriente silenciosa, subterránea, como un río bajo tierra que se siente pero no se ve. Cada gesto, cada mirada prolongada más de la cuenta, cada silencio compartido decía más que cualquier palabra,
y ambos parecían caminar por el borde de un abismo, sin saber si iban a caer o aprender a volar. Elías, ajeno a todo, seguía siendo el mismo de siempre. Su complicidad con Elena no se resintió, pero había algo en ella que se fue volviendo más cautelosa, más silenciosa. Se sorprendía a sí misma midiéndose al hablar de Ezequiel, evitando nombrarlo delante de su hermano como si invocar su nombre fuera suficiente para encender sospechas. Y eso la agotaba. Porque nada había pasado aún, y sin embargo, todo estaba ocurriendo. Ezequiel se quedó más tiempo del planeado. Al principio, su visita iba a durar solo 2 semanas, pero después consiguió un trabajo temporal en una editorial cercana y decidió quedarse por un mes más. Después otro. Elena sintió que la realidad se volvía cada vez más difusa. Comenzaron a verse a escondidas, no por vergüenza, sino por miedo a romper el equilibrio frágil que aún sostenían. Iban a caminar por parques poco transitados, a exposiciones pequeñas donde podían perderse entre la gente, a cafeterías donde el mundo parecía detenerse. A veces se sentaban frente a frente, con las manos casi tocándose sobre la mesa, hablando de todo y de nada. Ezequiel le contaba sobre su infancia en el norte, sobre los inviernos fríos y los veranos largos, sobre la familia que lo crió con cariño pero con un sentido del deber que nunca terminó de entender. Elena, a su vez, le hablaba de su madre, de cómo la tristeza había moldeado su carácter, y de cómo Elías había sido su único refugio durante años. ¿Sabías que, cuando era chica, soñaba con tener un hermano mayor que me protegiera de todo? Le dijo una tarde, jugando con la cuchara en su taza de café. Ezequiel sonrió, con esa expresión que le quitaba el aire. Y en cambio te tocamos 2 del mismo tamaño, bromeó, aunque sus ojos brillaban con algo más profundo. Sí, susurró Elena, y lo miró como si de pronto todo en el universo hubiera cobrado sentido. Pero tú no eres igual. Fue la primera vez que se tocaron. Apenas la punta de sus dedos rozando los de ella sobre la mesa. Una chispa mínima, pero suficiente para que el mundo temblara en su eje. No se besaron. No lo necesitaban aún. El deseo era una criatura que los rodeaba, pero no se apresuraba. Se estaban conociendo desde un lugar tan improbable, tan íntimo, que cualquier gesto mayor parecía profanarlo. Pero la vida, como siempre, no perdona las cosas mal escondidas. Una tarde, mientras caminaban por el campus, Elena no se dio cuenta de que Elías la observaba desde lejos. No fue una escena comprometedora, apenas una sonrisa compartida, una mano que se apoyó en el brazo de Ezequiel con una naturalidad que no debería haber existido. Pero Elías era intuitivo. Lo fue siempre. Y esa noche, cuando volvieron al departamento, se lo preguntó sin rodeos. ¿Qué está pasando entre tú y él? Elena se quedó paralizada. En su pecho, el corazón comenzó a latir con violencia, como un tambor en medio del silencio. ¿Por qué lo preguntas? ¿Por qué te conozco? ¿Por qué no te comportas así con nadie más? ¿Por qué no puedo evitar notarlo? No sabía qué decir. No quería mentir, pero tampoco tenía palabras suficientes para explicar la verdad. No podía decirle que su hermana estaba enamorada de alguien con su mismo rostro. No podía decirle que cada vez que veía a Ezequiel, su mundo se iluminaba en tonos que nunca había conocido. No podía decirle que estaba cruzando una línea que nadie debería cruzar. Elías no insistió. Pero se marchó a su cuarto sin decir nada más, y esa noche el silencio en el departamento fue espeso, como un océano denso entre ellos. Elena fue a su cuarto, cerró la puerta y se dejó caer sobre la cama. En su pecho, el amor se mezclaba con la culpa, el deseo con la confusión. Sabía que aquello que sentía no era un error. No era una ilusión. Era real, como el aire que respiraba, como la piel que se le erizaba cada vez que Ezequiel la miraba. Pero también sabía que, tarde o temprano, tendrían que enfrentar las consecuencias. Y lo que más miedo le daba era que, cuando ese momento llegara, no sabía si lo que tenían sería lo suficientemente fuerte como para resistirlo. Elena comenzó a vivir en una contradicción constante. Cada día amanecía con el deseo de detener el tiempo y evitar que todo cambiara, y al mismo tiempo con la certeza de que nada podía seguir como estaba.
Elías se volvió más distante, más callado. Seguía siendo amable, presente, pero algo se había roto en su confianza, una fisura que ella podía sentir en cada conversación interrumpida, en cada gesto contenido. Ezequiel, por su parte, parecía cada vez más claro en lo que sentía. No presionaba, no exigía, pero cada vez que la miraba, Elena sentía el vértigo de un abismo dulce, una caída que no quería evitar. Ya no hablaban de lo que sentían. No hacía falta. El lenguaje de sus cuerpos, de sus miradas, de las pausas entre palabra y palabra decía más de lo que cualquier declaración podía expresar. Era una relación sin nombre, sin promesas, pero no por ello menos real. Una noche, cuando Elías anunció que se iría a pasar el fin de semana fuera de la ciudad con unos amigos, Elena sintió un nudo en el estómago. No se lo confesó a sí misma, pero sabía que aquella sería la primera vez que estarían realmente solos. Completamente solos. El sábado por la noche, Ezequiel llegó con una bolsa de papel bajo el brazo y una sonrisa tímida. «Cociné para ti», dijo, sin más. Preparó pasta casera, con una salsa cremosa y picante que le recordó a Elena los veranos que nunca vivió en el norte del país. Comieron en el balcón, envueltos por el aire fresco de la noche, y durante un buen rato hablaron solo de cosas pequeñas, películas, libros, recuerdos vagos. Evitaban el centro de la conversación, como si bordearlo fuera más soportable que enfrentarlo de frente. Después, al recoger la mesa, Ezequiel se acercó con lentitud, como quien no quiere asustar a un animal herido. «No quiero hacer nada que arruine lo que ya tenemos», le dijo, mirándola con una honestidad que dolía. «Pero no puedo seguir fingiendo que no quiero tocarte cada vez que te veo». Elena sintió que el aire se detenía en su pecho. Todo dentro de ella se agitó, no por la confesión, sino por el eco que provocaba en su propio deseo. «No estás fingiendo solo tú», susurró. Fue entonces cuando se besaron. No hubo prisa, ni hambre, ni torpeza. Fue un beso lento, casi reverente, como si ambos supieran que cruzaban una frontera de la que no se regresa. La boca de él era cálida, segura, pero también vulnerable. Elena se dejó llevar, sin resistencia, sin dudas, como si ese momento hubiera estado esperándolos desde siempre. Cada caricia, cada roce, era un reconocimiento. No de cuerpos, sino de almas. Esa noche hicieron el amor con la delicadeza de quienes saben que están construyendo algo sagrado, aunque no sepan cómo nombrarlo. No hubo palabras grandes, ni promesas eternas. Solo piel, suspiros y la sensación de pertenecer, por fin, a un lugar que siempre había estado allí, esperándolos. A la mañana siguiente, se quedaron en la cama, en silencio, mirándose sin decir nada. Elena apoyó la cabeza sobre su pecho, escuchando el ritmo tranquilo de su corazón. «¿Y ahora qué somos?», preguntó, sin mirarlo. Ezequiel tardó en responder. «Lo que tú quieras que seamos. Pero esta vez, no quiero seguir escondiéndome». Elena sintió un nudo en la garganta. Por primera vez, la belleza de lo que vivían se mezclaba con el miedo de lo que implicaba. No era solo Elías. Era su madre, su entorno, su mundo entero. ¿Cómo explicar que había encontrado el amor en la copia exacta de su hermano? ¿Cómo convencer a los demás, y a sí misma, de que Ezequiel era único, irrepetible, y que lo que sentían no era una fantasía sino algo verdadero? Durante los días siguientes, se vieron con más cautela. Elías había vuelto distinto, como si llevara dentro una pregunta sin resolver. Elena notaba que la observaba de reojo, como quien espera una confesión que no llega. Ezequiel, fiel a su palabra, no intentó forzar nada. Se limitaba a estar allí, presente, disponible, como si supiera que el siguiente paso tenía que darlo ella. Y lo dio. Una tarde de domingo, mientras lavaban los platos, Elena se giró hacia Elías con las manos mojadas y los ojos sinceros. «Tengo que decirte algo», dijo, sin rodeos. Él la miró, en silencio, como si ya lo supiera. «Lo amo. A Ezequiel. Y no sé cómo pasó, no sé cuándo, pero es real. Y no quiero seguir ocultándolo». Elías no respondió de inmediato. Cerró el grifo con lentitud,
se secó las manos con un paño y luego se apoyó en la encimera. Lo sé desde hace tiempo, confesó. Solo necesitaba que tú lo dijeras. Elena sintió que todo el peso que llevaba encima comenzaba a disolverse, pero también supo que aquella historia apenas comenzaba a definirse. Porque el amor, el verdadero, no se medía solo en intensidad, sino en su capacidad para sobrevivir a las pruebas del mundo. Elías no gritó, no se enfadó, no rompió nada. Solo se quedó allí, con los brazos cruzados y la mirada baja, como si intentara reordenar mentalmente todas las piezas de un rompecabezas que no encajaba del todo. Elena lo observó, con el corazón latiendo fuerte, temiendo que esa confesión pudiera destruir la relación más importante de su vida. Más que la de pareja. Más que la de sangre. La de complicidad con su gemelo, su mitad. Sé que Ezequiel no es yo, dijo finalmente Elías, con voz serena pero tensa. Pero no puedo evitar sentir que lo es. Y que estás cruzando una línea que nunca debiste mirar siquiera. Elena sintió la punzada de la culpa en el pecho. Dio un paso hacia él, pero Elías se mantuvo firme, sin alejarse, pero sin permitir cercanía. No quiero que pienses que esto es algo ligero para mí, dijo ella. No es un capricho, no es una confusión. Te juro que lo he intentado. Intenté alejarme, intenté negar lo que sentía, pero no pude. Porque cuando estoy con él, soy otra. Soy yo, pero más viva. Más completa. Y no tiene nada que ver contigo. Elías la miró por fin. Sus ojos eran los de siempre, pero había una sombra nueva en ellos, algo que dolía ver. Lo que más me cuesta no es que sea mi hermano, dijo con un hilo de voz. Es que siento que lo elegiste a él en lugar de mí. Que preferiste al desconocido. Al que viene de otra vida. Como si yo no hubiera sido suficiente para ti. Elena se quedó muda. Nunca se le había ocurrido que su hermano pudiera sentir algo así. Que detrás de su silencio y su intuición, hubiera una herida más profunda, la de perder a su hermana emocionalmente, aunque fuera en nombre del amor. Nunca podría ser reemplazado por nadie, dijo ella, con una firmeza que nacía del alma. Tú eres mi hermano, mi amigo, mi raíz. Pero Ezequiel, él es otra cosa. No viene a quitarte nada. Solo a ocupar un lugar distinto en mi vida. No uno mejor. Solo otro. Elías bajó la mirada de nuevo, y esta vez asintió muy lentamente. Supongo que necesitaré tiempo, murmuró. Y no te prometo que me será fácil. Pero si de verdad es lo que sientes, si de verdad te hace bien, entonces no voy a interponerme. Elena se lanzó a abrazarlo. Fue un gesto desesperado, honesto, y Elías no la rechazó. La abrazó con la misma fuerza de siempre, aunque un poco más frágil, como si estuviera entregando algo que le costaba soltar. Después de aquello, las cosas cambiaron. No de forma inmediata, pero sí irreversible. Ezequiel volvió a casa esa noche, y Elías no evitó su mirada. Hubo una cena tensa, casi muda, pero al menos no hubo puertas cerradas, ni gritos, ni ausencias. Había un esfuerzo, una apertura, un hilo de comprensión que comenzaba a tejerse. Poco a poco, Ezequiel dejó de ser el huésped y comenzó a ser parte de algo más grande. Iba y venía del trabajo, ayudaba en casa, compartía con Elías conversaciones casuales que se volvían más largas con el tiempo. Elena lo observaba con una mezcla de alivio y orgullo, había esperado que todo estallara, y en cambio estaba presenciando una transformación sutil, pero real. El amor entre ellos también cambió. Dejó de ser furtivo, prohibido, para volverse cotidiano, tangible. Ya no se escondían. Podían caminar juntos por la calle, tomarse de la mano, reírse sin miedo. Era un amor que había nacido en la sombra y ahora florecía a plena luz. Pero la verdadera prueba llegó cuando Ezequiel recibió una oferta de trabajo en otra ciudad. Una oportunidad importante, en una editorial grande, que implicaba mudarse en menos de 2 meses. Elena lo supo al instante, no podía pedirle que se quedara. No por ella. No después de todo lo que habían atravesado. Tienes que irte, le dijo una tarde,
sentados en el banco donde se habían besado por primera vez. No puedes rechazar algo que has estado esperando tanto tiempo. Ezequiel la miró largo, con esa forma de verla que todavía la dejaba sin aire. ¿Y tú qué harás?, preguntó. Seguiré con mi vida. Terminaré la carrera. Pero no quiero que esto se acabe solo porque estamos en ciudades distintas. Ezequiel asintió. No hubo promesas vacías ni declaraciones teatrales. Solo la decisión compartida de intentarlo, de mantener lo que tenían más allá de la distancia. De cuidarlo como quien cuida una llama frágil en medio del viento. La noche antes de que se fuera, hicieron el amor de nuevo. Fue distinto. Más triste, más profundo, más lleno de significados que no sabían cómo traducir. Se amaron como quien se despide con la esperanza de un regreso. Y cuando Ezequiel se marchó al amanecer, con una mochila al hombro y un beso en la frente, Elena supo que su vida no volvía a ser la de antes. Que algo en ella se había despertado para siempre. Y así empezó una nueva etapa. De cartas largas, videollamadas nocturnas, encuentros fugaces y una espera silenciosa. Elena volvió a centrarse en sus estudios, en su rutina, en su paz. Pero cada noche, al acostarse, volvía a leer los mensajes de Ezequiel con el corazón palpitando de ternura. Porque el amor, ese amor improbable, accidental y profundamente verdadero, seguía vivo. No necesitaba permiso. Solo tiempo. Los primeros meses de la distancia fueron como un eco de lo vivido, intensos, llenos de nostalgia, pero también esperanzadores. Elena se despertaba cada día con un mensaje de Ezequiel, a veces un texto breve, a veces una foto, un audio con su voz somnolienta o simplemente un «te pienso». Aquel amor crecía de forma distinta ahora, como una planta que se estira buscando la luz incluso cuando el sol está lejos. Elías observaba desde la orilla. No hablaban mucho del tema, pero la tensión inicial había dado paso a una especie de respeto discreto. Algunas noches, cuando ella estaba revisando sus tareas y Ezequiel aparecía en la pantalla del portátil, su hermano se asomaba por detrás, hacía algún comentario inocente, o incluso intercambiaba un par de frases con él. Había un hilo de reconciliación lenta entre ellos. No perfecta, pero honesta. Y, sin embargo, a medida que pasaban las semanas, Elena comenzó a sentir una inquietud que no sabía cómo nombrar. No era duda ni temor. Era la falta del cuerpo. De la presencia. De lo cotidiano. Amaba a Ezequiel. Estaba segura de ello. Pero había días en los que la rutina la vencía, en los que se sentía sola entre multitudes, en los que el futuro parecía lejano, demasiado lejano. Empezó a escribirle cartas que no enviaba. En ellas hablaba de cosas que no podía contarle por llamada, de sus cambios de humor, de la ansiedad de no saber si la distancia cambiaría lo que sentían, de los pequeños detalles que necesitaba y que ya no tenía. Guardaba esas cartas en una caja bajo su cama, como si escribirlas fuera suficiente para calmar la ansiedad. Una tarde, mientras organizaba unos apuntes para una presentación, encontró una hoja vieja con la letra de Ezequiel. Era un pequeño poema que él le había escrito una vez, improvisado en una servilleta. No somos reflejos, ni sombra de otro. Somos dos llamas que no se apagan. Ni en el viento, ni en la espera. Elena lo leyó una y otra vez. Y por primera vez en mucho tiempo, lloró. Lloró en silencio, con los codos apoyados sobre la mesa, mientras fuera caía una lluvia lenta. No era tristeza lo que sentía. Era la certeza de que lo amaba más que nunca, pero que eso no hacía menos real el peso de la ausencia. Pasaron las semanas. Luego, un par de meses más. Y entonces, sin previo aviso, Ezequiel apareció. Fue un sábado por la tarde. Elena volvía de hacer compras cuando lo encontró en la puerta del edificio, con una mochila al hombro y una flor arrancada de algún jardín entre los dedos. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó, sin poder contener la risa nerviosa. Extrañarte me dolía más que quedarme sin trabajo, respondió él. Así que pedí una licencia. No sé cuánto tiempo pueda quedarme, pero sé que no podía seguir lejos. Se abrazaron en medio del pasillo,
como si fueran dos piezas que encajaban después de estar demasiado tiempo separadas. No dijeron mucho más. Subieron al departamento, y Elena se lanzó sobre él con todo el peso del deseo acumulado. Esa noche no hicieron el amor. Hicieron casa. Durante los días siguientes, vivieron en una burbuja. Cocinaron juntos, vieron películas a medio terminar, se despertaban tarde, hacían café con música suave de fondo. No era una pasión explosiva, era algo más denso, más profundo, una especie de sincronía emocional, un entendimiento silencioso entre cuerpos que ya se conocían demasiado bien. Elías, esta vez, no dijo nada. Pero sus gestos fueron amables. Lo invitó a cenar una noche, compartieron un partido de fútbol en la tele, incluso rieron juntos. Elena lo observaba desde la cocina con una mezcla de alivio y asombro. Si alguien le hubiera dicho meses atrás que esa escena sería posible, no lo habría creído. Y fue entonces, en medio de esa paz recién conquistada, cuando sucedió lo impensado. Una tarde cualquiera, mientras caminaban por el centro de la ciudad, Ezequiel se detuvo frente a una librería. Le pidió a Elena que lo esperara, entró sin dar explicaciones, y volvió 10 minutos después con un libro envuelto en papel marrón. ¿Qué es eso?, preguntó ella. Una promesa, respondió él. Se lo entregó sin más. Elena abrió el paquete. Era un libro de poesía antigua. Dentro, entre las páginas, había una nota escrita a mano. Si todo esto sigue siendo real dentro de un año, si aún te despiertas pensando en mí, quiero que compres otro libro, escondas una nota como esta, y me lo envíes. Ese será el día en que nos mudemos juntos. Te amo. Ezequiel. Elena cerró el libro con las manos temblando. No necesitaba responder. Lo besó en medio de la calle, sin importar quién los viera, y en ese instante supo que, pasara lo que pasara, ese amor improbable, nacido del error, de lo imposible, del espejo roto entre dos hermanos, era la verdad más pura que había sentido nunca. Y que no había marcha atrás. El tiempo, cuando se ama, se mide distinto. Los días junto a Ezequiel parecían pequeños fragmentos eternos, momentos que no querían pasar. La vida volvía a ser rutina, sí, pero una rutina compartida, donde hasta el silencio tenía sabor. Desayunaban pan tostado con café frío, hablaban de política con risas y de poesía con caricias. Elena sentía que, por fin, todo tenía sentido. Pero con el amor, como con todo lo valioso, también venía el miedo. Un miedo callado, apenas perceptible, como un escalofrío bajo la piel. Elena lo notaba en las madrugadas, cuando despertaba sola y Ezequiel no estaba en la cama. Lo encontraba en el balcón, fumando con la mirada perdida en el horizonte, como si estuviera tratando de recordar algo que no debía olvidar. Ella nunca preguntaba, y él nunca explicaba. Pero ese silencio hablaba. ¿Estás bien?, le dijo una noche, rodeándolo con los brazos desde atrás. Solo pienso, respondió él. En todo esto. En lo rápido que pasó. En lo que dejamos atrás para llegar aquí. Ella no respondió. ¿Por qué entendía? Porque el amor entre ellos no era simple. Era un amor que había nacido de un error, de una coincidencia imposible. Un amor que llevaba la sombra de un hermano entre los dos. No por culpa, sino por origen. Y aunque Elías ya no era un obstáculo, seguía siendo parte del paisaje emocional. ¿Te arrepientes?, preguntó ella, en voz baja. Ezequiel se giró hacia ella, le tomó el rostro entre las manos y la miró con una intensidad que la atravesó. Nunca. Solo me da miedo no estar a la altura. Porque te amo tanto que no quiero convertirme en otra ausencia. Esas palabras se le quedaron grabadas. Porque nunca antes alguien le había dicho eso. No, te amo, sino, no quiero fallarte. Y fue ahí cuando supo que el amor no era solo deseo, ni complicidad, ni palabras bonitas. Era compromiso. Era sostener incluso cuando se tambalea. Pasaron las semanas. Ezequiel volvió a trabajar a distancia con su editorial, y Elena terminó por fin la carrera.
se graduó en una ceremonia sencilla, sin discursos ni galas, solo con los ojos brillantes de su madre, el aplauso discreto de Elías, y la sonrisa de Ezequiel esperándola al final de las escaleras. «Lo lograste», le dijo él, entregándole una flor seca dentro de un sobre. «Tú también», le respondió ella, abrazándolo fuerte. Sobrevivimos. Aquel fue un punto de inflexión. Una etapa cerrada. Un ciclo que moría para dar paso a otro. Comenzaron a hablar, esta vez en serio, de mudarse juntos. Buscaron departamentos, hicieron presupuestos, soñaron en voz alta. Todo parecía avanzar. Todo, excepto una cosa. Elena no podía dejar de sentir que algo se estaba acumulando en el aire, como una tormenta que aún no estalla. Y la razón tenía nombre. Elías. Él había estado bien. Tranquilo. Incluso parecía cómodo con la relación. Pero a veces, en los gestos más simples, se notaba el desgaste. Una broma que sonaba forzada. Un almuerzo que evitaba. Un mensaje sin responder. Hasta que una noche, después de una cena en la casa familiar, Elías pidió hablar a solas con ella. Fueron a caminar por el parque donde jugaban de niños. El cielo estaba cubierto de nubes y las farolas parpadeaban. «No quiero ser un problema», dijo él, mirando al suelo. «Pero tengo que decirte algo, y no es fácil». Elena se detuvo. El corazón le golpeó el pecho. No por miedo, sino por anticipación. «Siempre supe que tú y Ezequiel tenían algo», continuó Elías. «Desde el primer día, desde que vi cómo lo mirabas. Pero hay algo que no te conté. Algo que nunca dije, porque me daba vergüenza. Porque pensé que se me pasaría». Elena tragó saliva, sin atreverse a hablar. «Tú me gustaste primero», soltó él, con una sinceridad que cortaba el aire. «Mucho antes de que él llegara. Yo sentía algo, aunque nunca dije nada. Porque eras mi hermana, sí. Pero también porque pensaba que era una confusión. ¿Qué se iría? ¿Qué era una etapa? Y después, cuando llegó Ezequiel, fue como si alguien me robara algo que ni siquiera me había atrevido a tocar». Elena sintió que el mundo se detenía. Todo encajaba, de golpe. Las miradas, las tensiones, los silencios. Todo tenía sentido ahora. Y dolía. «Elías», comenzó, con la voz quebrada. «No», la interrumpió él. «No te lo digo para cambiar nada. Ni para que te sientas mal. Solo quiero que lo sepas. ¿Por qué no quiero mentirte? Porque aún me importa. Y porque necesito empezar a soltar lo que no fue». Ella lo abrazó. No con pena. Con amor. Un amor limpio, sin intención. Un amor hermano, al fin. De esos que también duelen, pero que curan. Después de eso, el silencio entre ellos fue distinto. Más honesto. Ya no había una tensión incómoda, sino un entendimiento silencioso. Y aunque las cosas no volvieron a ser como antes, encontraron una nueva forma de estar juntos. Una nueva versión de esa complicidad antigua. Y así, entre verdades y pasos lentos, la historia seguía escribiéndose. La vida, cuando se acepta con todas sus imperfecciones, se vuelve más liviana. Después de aquella conversación con Elías, algo en Elena se desbloqueó. No era alivio, ni paz inmediata, pero sí una forma nueva de mirar hacia adelante, con los ojos bien abiertos y el corazón dispuesto a no aferrarse a lo que no fue. Ezequiel notó el cambio. Una noche, mientras le acariciaba el cabello en el sofá, le dijo: «Estás distinta. ¿Para bien o para mal?» «Para real», respondió él. Y esa palabra, real, quedó flotando en el aire como una brújula. Porque eso eran ahora, reales. Ya no el vértigo del secreto, ni la emoción del comienzo, ni la fragilidad de lo incierto. Estaban caminando sobre terreno firme, con cicatrices a la vista, con decisiones tomadas.
Elena encontró trabajo como profesora de literatura en un colegio pequeño del barrio. Le gustaba. No tanto por el sueldo ni por el prestigio, ambos escasos, sino por el silencio que encontraba entre los libros, por la posibilidad de sembrar palabras en otros. Ezequiel, por su parte, continuaba colaborando con la editorial, pero empezaba a escribir su propio libro. Una novela. Ella era la primera en leer cada capítulo, aunque a veces se enfadaba con cómo él narraba ciertos momentos con demasiado detalle emocional. ¿Esto soy yo?, le preguntó una vez, señalando una escena claramente inspirada en ellos. No exactamente, respondió él. Es lo que siento cuando estoy contigo. No lo que eres, sino lo que provocas. La respuesta la desarmó. Los días pasaban sin grandes giros. Se mudaron a un departamento modesto, con paredes blancas, plantas en cada rincón y una cafetera que siempre estaba encendida. Los amigos comenzaron a visitarlos. Sus padres también. Incluso Elías venía de vez en cuando, con una cerveza en la mano y una sonrisa auténtica, aunque un poco más tímida. Una tarde cualquiera, Elena llegó del trabajo y encontró el departamento a oscuras. Pensó que se había ido la luz. Pero al entrar, vio un sendero de velas encendidas que iba desde la puerta hasta el comedor. En la mesa, una sola hoja de papel. La reconoció, era del cuaderno donde Ezequiel escribía su novela. Lo tomó entre las manos y leyó. Capítulo final. No todas las historias empiezan donde deberían. Ni terminan cuando lo esperan. A veces el amor llega por error. Por accidente. Por reflejo. Pero si es verdadero. Se queda. No para siempre. Pero sí lo suficiente para cambiarlo todo. Cuando terminó de leer, Ezequiel apareció detrás de ella, sin decir nada. Llevaba una pequeña caja en la mano. Elena giró, sorprendida. Él la miró, serio, casi temblando. No es una propuesta, dijo con voz baja. Es una pregunta. Una de esas que no tienen que ver con anillos ni fechas. Solo quiero saber si seguirás eligiéndome, cada día. Con todo. Con mis dudas, mis silencios, mis errores. No para siempre, pero sí mañana. Sí. Elena no respondió con palabras. Lo abrazó con fuerza, y entre el abrazo dejó caer la cabeza en su pecho, cerrando los ojos. ¿Por qué sí? ¿Por qué siempre? ¿Por qué mañana? Después de eso, ya no necesitaron decir mucho. Y sin embargo, la vida no se detuvo. Un año pasó como un suspiro. Elena seguía enseñando, Ezequiel publicó su novela, no fue un éxito masivo, pero tuvo lectores fieles, y para él fue suficiente. Compraron un gato, aprendieron a discutir sin herirse, aprendieron a estar en silencio sin sentirse solos. Y entonces, en una mañana de primavera, Elena se despertó antes que él. Caminó hasta la estantería, sacó un libro cualquiera, abrió una hoja por la mitad y escribió una nota que decía: Sí. Todavía te elijo. Hoy, como aquel día. Y mañana, también. Metió la nota dentro, lo envolvió con papel marrón, y lo dejó sobre la mesa. Cuando Ezequiel despertó y lo encontró, supo lo que significaba. La promesa se cumplía. Se mudaron a otro lugar. No mejor, solo distinto. Con más ventanas, con menos ruido. Y la historia siguió, sin capítulos finales, solo con nuevos comienzos. Porque el amor verdadero no necesita grandes giros. Solo constancia. Y un poco de fe. Elena caminaba descalza por la sala iluminada de su nuevo hogar. Era una mañana tibia de domingo, y el mundo parecía respirar con calma. Afuera, los árboles temblaban con una brisa suave. Adentro, todo olía a pan recién hecho y café. Ezequiel todavía dormía, boca abajo, con el cabello enmarañado y una pierna fuera de la sábana. Habían pasado 2 años desde aquel primer accidente, y aún le costaba creerlo. A veces pensaba en todo lo que tuvo que romperse para que llegaran hasta allí.
En el vértigo de amar a alguien con el rostro de su hermano. En el miedo a lastimar, en el pudor, en los silencios, en la duda. Pero también pensaba, cada vez más, en lo mucho que habían construido desde entonces. Juntos, desde la verdad, desde la herida abierta que no escondieron. Mientras recogía una taza del suelo, sus ojos se posaron en la estantería. Allí estaba el libro que ella le había envuelto a Ezequiel con la nota dentro. Ya no era solo un gesto romántico. Era un símbolo de su pacto, un recordatorio de que elegirse día tras día era más valioso que cualquier promesa eterna. Ese día no hicieron nada extraordinario. Cocinaron juntos, se rieron de una película malísima, Ezequiel trabajó un rato en su segunda novela y Elena corrigió trabajos de sus alumnos. Pero al atardecer, mientras el sol teñía el cielo de naranja, salieron a caminar. Era su ritual. Caminaban en silencio, a veces tomados de la mano, otras no. No hablaban mucho, pero no lo necesitaban. Ya no a esas alturas, sus cuerpos conocían los silencios del otro, y su complicidad no requería explicaciones. ¿Sabes qué es lo más raro de todo esto?, dijo ella, de repente. ¿Qué? Que si no me hubiera confundido ese día, en aquella plaza, si no te hubiera abrazado pensando que eras Elías, tal vez nunca habría sabido que podías existir. Ezequiel sonrió con ternura. No fue una confusión, dijo. Fue una señal. ¿Una señal? Sí. De que a veces, la vida te obliga a mirar dos veces para encontrar lo que de verdad necesitas. A veces te pone frente al espejo para mostrarte algo distinto. Y tú tuviste el coraje de mirar más allá del reflejo. Se quedaron quietos, frente al lago. El agua estaba quieta, el mundo también. Y por un instante, Elena sintió una certeza que la abrazó como el sol, lo improbable no solo era posible. A veces, era lo mejor que podía pasar. Más tarde, ya de regreso, se sentaron en el balcón. Ezequiel leyó en voz alta un fragmento del nuevo libro que escribía. Era una escena entre dos personas que no sabían cómo empezar a amar, pero que se encontraban en medio del caos. Elena lo escuchaba en silencio, con una taza de té entre las manos. ¿Crees que lo publicarán?, preguntó él al terminar. No lo sé, respondió ella. Pero es hermoso. Y eso basta. Después, él apoyó la cabeza en su regazo, y ella le acarició el cabello. El cielo comenzaba a oscurecerse. No dijeron más. No era necesario. Porque sabían, los dos, que su historia no había terminado. Que cada día era una página nueva. Que no hacía falta más que eso, seguir escribiéndola juntos. Con errores, con aciertos, con preguntas sin responder. Pero con amor. Del bueno. Del que nace donde nadie lo espera. Del que se queda.